Bienvenidos a un nuevo episodio de Judaísmo Picante. Aquí desde la Ciudad de México, el Rav Diego les da la bienvenida a resolver esas preguntas inquietas, esas preguntas que pican, las preguntas que siempre le quisiste preguntar al rabino pero te daba vergüenza y no te animabas. Acá tienes a tu rabino amigo, aquel que va a tomar todas tus preguntas, y de paso agradecer a los que ya se han suscrito a nuestro canal y ya han enviado sus preguntas. Vamos a ir juntando todas y vamos a ir respondiendo una por una. Así que no dejen de anotarse, de suscribirse, de seguir todos nuestros episodios y dejarnos los comentarios y aquellas preguntas que siempre quisieron saber. De esta manera disfrutamos un nuevo espacio con nuevas preguntas. Bienvenidos al Judaísmo Picante. Muy bien. Vamos a empezar con algo de picante. La gente se sorprende que yo como picante así como si nada. Todos se dan cuenta que soy argentino. Pero bueno, vivo en México, vivo en muchos lugares, así que me voy acostumbrando. Esto es mucho igual lo que le puse de picante, pero... Es necesario para generar ese calor de las preguntas. Y mientras tanto, mientras voy tragando, porque queda raro hablar y tragar al mismo tiempo, recordarles siempre que lo que escuchan aquí no significa que esta respuesta es la que ustedes tienen que hacer en sus casas. Uno puede aprender, descubrir, interesarse y no necesariamente seguir lo que aquí hacemos. Ante cualquier duda, como dicen los doctores, consulte a su doctor. Yo les digo, ante cualquier duda, consulten a su rabino. Si uno va a una comunidad donde las prácticas son diferentes a alguna de las respuestas que uno escucha aquí, uno no tiene que ir a pelearse a la comunidad, cambiar todo. Uno es libre de elegir a qué comunidad quiere pertenecer. Entonces, siempre uno puede escuchar estas respuestas, decir qué interesante, pero a mí me gusta otra cosa y está todo bien igual. Y sin embargo, también uno puede así aprender y respetar que existen distintas maneras de lidiar con estas preguntas. A lo largo de la historia siempre ha habido en la tradición judía, siempre habrá diferentes interpretaciones, como hoy en día existen diferentes interpretaciones entre las distintas comunidades, porque el judaísmo es una tradición interpretativa. Depende de quién está leyendo el texto, cuál es su esquema de referencia, cómo nació, qué expectativas tienes, con qué se siente cómodo, con qué no se siente cómodo. Y de esa manera uno tiene que saber que uno elige libremente a qué comunidad pertenecer y desde ahí poder tomar estas respuestas y pensar si uno siente que en el lugar en el que está siente plenitud, le gusta lo que se enseña, es desafiado, puede celebrar la vida, le hace sentido, no cambie de comunidad, no se pelee. Pero si eso no funciona, uno puede elegir cambiar. Estas preguntas que traímos y estas respuestas son justamente para invitarnos a expandir nuestra mente, para pensar de maneras diferentes, para poder crecer juntos y entender que la respuesta que damos aquí no es la única, es una posible. Y no hay nada más espectacular en la vida que saber por qué uno piensa como piense y elige lo que elige, porque justamente de eso se trata, el conocerse uno mismo y conocer su tradición. Habiendo dicho todo esto, nuevamente vamos a explorar hoy una pregunta bastante picante. Y antes de que les dé la respuesta a esta pregunta, quiero que ustedes me empiecen a contestar y a pensar, mientras yo voy comiendo otro picante, porque se va a venir picante en serio esto, ¿cómo es que rezan en sus comunidades? ¿Rezan hombres y mujeres juntos? ¿Rezan separados? ¿Les gusta la idea de rezar juntos o preferirían rezar separados? ¿Saben por qué lo hacen? ¿Dios quiere que recemos juntos o que recemos separados? ¿Qué piensan sobre esto? Porque de esto va a ser el tema de este encuentro, que es ni más ni menos que la mejitzá. Así que mientras yo voy comiendo otro totopo aquí con algo de picante, ustedes van escribiendo y me van contestando estas preguntas. ¿Les gusta rezar separados o prefieren rezar juntos? ¿Cuál es la costumbre y por qué? ¿Con qué crecieron? ¿Y qué piensan al respecto? Entonces, aquí va la pregunta. Querido Rav Diego, he notado que hay comunidades en las que los hombres rezan separados de las mujeres. Algunas comunidades usan una cortina para separarse, otras tienen como una especie de segundo piso, donde solamente así allí suben las mujeres. De hecho, nunca he visto una comunidad en que los hombres estén arriba y las mujeres abajo. Y también he notado que hay comunidades en las que los hombres y las mujeres rezan juntos. ¿Esto es algo moderno? ¿Es una costumbre? ¿Existen justificaciones para esto?
Esta es la pregunta que vamos a resolver hoy y es lo que se llama la mejitzá, la separación, eso es la cortina o la separación de hombres y mujeres en los rezos. Primero y principal, comenzamos siempre por nuestro primer texto, el punto de partida que es siempre la Torá. La Torá es donde tenemos que ir a buscar para ver si hay algo que mencione esto. Y por supuesto que si vamos a la Torá y leemos de los 5 libros de la Biblia, los primeros 5 libros de los rollos que se leen en las sinagogas, los pergaminos, buscamos ahí donde se menciona separación en los rezos entre hombres y mujeres, y la respuesta es en ningún lado. Bueno, vayamos al Tanaj, como hacemos siempre. Vamos a expandir a la Biblia entera, no solo los primeros 5 libros, sino toda la Biblia. ¿Dónde se menciona que hay que separar hombres y mujeres en los rezos? En ningún lado. Bueno, entonces, tal vez esto surge en la era posterior. Si recuerdan, en uno de los episodios hablamos de lo que se llama la era talmúdica. Vayamos al Talmud. Seguramente en el Talmud tiene que decir en algún lado que los hombres y las mujeres tienen que rezar separados. ¿Dónde se menciona en el Talmud esto? En ningún lado. Estamos en problemas. No está en la Torá, no está en el Tanaj, no está en el Talmud. ¿Por qué? ¿Dónde aparece? ¿Dónde sale? Bueno, vayamos a buscar los códigos medievales de Alajá, esos textos que enseñaron justamente la práctica judía y que fueron desarrollando durante la Edad Media los grandes sabios. Y cuando uno busca dónde está escrito, finalmente uno se da cuenta que ahí tampoco está escrito. Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde está esto de separar hombres y mujeres? No aparece en ningún código, no lo menciona ni siquiera Maimónides, y para peor, en nuestro gran libro que siempre traemos, como el gran libro de bolsillo que todo judío tiene que tener cerca de su casa, el Shulchan Aruch, el compendio de leyes judías más importantes del siglo XVI, un libro bisagra que marca un antes y un después en la tradición judía porque tiene las prácticas del mundo sefaradí junto con las prácticas del mundo ashkenazí. Eso no existía antes. Este libro es el primero que atraviesa los regionalismos, las separaciones de las tradiciones puestas en una misma página. A veces coinciden justamente el Rav Yosef Karo, que fue el sefaradí que escribió, y los comentarios de Moshe Isserles en Cracovia, que era el ashkenazí. Muchas veces están de acuerdo, pero muchas veces cuentan que tienen costumbres diferentes, y eso es lo que lo hace tan fascinante e interesante. La mejitzá, la separación de hombres y mujeres, no aparece escrito en el Shulchan Aruch. No está en ningún lado. Es como uno de los más grandes misterios. Y uno dice, ¿cómo puede algo que está tan arraigado, que hay gente que dice, no puede ser, esto es una práctica 100% de la tradición, bien ancestral, no esté codificada? No solo eso, hay un libro que se llama el Aruch HaShulchan, que es como una especie de update de Alajá, una traída al mundo un poco más actual del rabino Epstein, tampoco menciona la mejitzá. Entonces, si no está en ningún lado, ¿de dónde aparece? ¿Cuándo aparece esta separación? No solo eso, les traigo algo que es incluso más interesante sobre este tema. Tenemos que entender que el judaísmo durante mucho tiempo tenía un templo, lo que se llama el Beit HaMikdash, donde se sacrificaban animales en forma de ofrenda, y ese era el lugar durante miles de años nuestros antepasados iban, rezaban, y así se vivía la tradición judía. Cuando el templo es destruido, empieza una transición que va a llevar lentamente hacia lo que va a surgir que no existía, que hoy llamamos sinagoga. La sinagoga es un espacio que empieza a surgir para poder responder a un nuevo escenario histórico que los judíos no conocían, y que desde ahí va a surgir, ni más ni menos que acompañando ese desarrollo, lo que hoy llamamos los rabinos. Si uno busca la palabra rabino, no está en la Torá, no está en el Tanaj, entonces uno tiene todo el derecho de preguntarse ¿cuándo aparecen los rabinos? ¿Por qué aparecen? ¿Para qué aparecen? Y son maestros que responden a un nuevo escenario y salvan la tradición justamente trayendo una nueva manera de vivir con la memoria de lo que era el templo y lo que se hacía en el templo, pero ya sin el templo. Los rabinos van a traer nuevas bendiciones, van a de alguna manera salvar esta tradición, trayendo innovaciones, pero fundamentales para poder salvar y continuar con la tradición. Dentro de todas esas cosas empieza a surgir un espacio diferente al templo que se va a llamar, como dije, la sinagoga, un lugar donde poder hacer cosas parecidas a lo que se hacía en el templo, entendiendo que no es el templo y que es muy diferente porque es justamente la sinagoga. Y en las primeras sinagogas, las más antiguas que tenemos, que los arqueólogos han excavado en distintas partes del mundo, no solo en la tierra de Israel, sino en la diáspora, una de las cosas más interesantes y fascinantes es lo que descubrió el rabino Lee Levine. Lee Levine es un rabino que además es arqueólogo. Y tuve la bendición de tener 2 clases con él cuando estaba en Israel, lo pude conocer. Tiene un libro espectacular que se llama La Sinagoga, y es la historia de cómo se desarrolla la sinagoga. ¿Qué descubre Lee Levine en los descubrimientos arqueológicos que trae sobre la sinagoga? Que las primeras sinagogas que tenían los judíos
tenían en los asientos grabados el nombre de la persona, que era una especie de donativo que daba y era dueño del asiento. Eso que pensamos que es algo nuevo de poner placas en los edificios o los nombres en las donaciones existe de hace miles de años, como estamos viendo, una forma de perpetrar y dejar el nombre, de donar y hacer algo al kavod, es decir, al honor de la tradición y la historia. Así que estos asientos tenían los nombres grabados, por lo tanto eso no es nuevo, pero lo que es fascinante y que Lee Levine tiene las fotos y muestra es que tenían escritos los nombres de los hombres que donaban y en el asiento de al lado el de su esposa. Es decir, que en el mundo más antiguo la evidencia arqueológica muestra que hombres y mujeres se sentaban juntos en las primeras sinagogas que aparecieron a nivel histórico. Y eso tiene una lógica si decimos que no aparece mencionado en ningún código de ley el tema de la mejizá. Entonces, lo que estamos viendo con todo esto finalmente es que no estamos frente a una halajá. Esto no es una ley tradicional, estamos frente a lo que se llama un minag. ¿Qué es un minag? Es una costumbre. Ahora, cuando uno dice esta palabra, suceden dos cosas. Hay gente que dice, bueno, una costumbre se puede descartar, lo venían haciendo. Y no es tan así. Hay un punto medio con esto. Se tiene que poder conversar y debatir dentro de la tradición sobre lo que llaman los minagim, las costumbres. Lo que no es una ley, sino que lo que ha surgido en los distintos lugares y que el pueblo, básicamente, no necesariamente legislado de los rabinos, sino que la gente comienza a hacer y lo hacen tanto y lo hacen por tantas generaciones que se convierte en una costumbre. Y digo que no hay que descartar así nomás un minag, porque mucho de lo que nosotros hacemos hoy en las sinagogas y en la vida judía son minagim. Es decir, que si yo quito estas costumbres me quedo vacío en gran parte de todo aquello que son los símbolos y esencia del judaísmo que tanto me apasiona, que tanto sentido da y que tanto me da el sentimiento de pertenencia. Esto es algo que hace mi pueblo desde hace miles de años y por lo tanto el minag no es tan simple de descartar, porque justamente vamos a ver que marca mucho de la esencia del pueblo judío. Pero al mismo tiempo, lo que es importante entender es que no podemos irnos al otro extremo. Hay algunas personas que toman una costumbre, un minag, y lo convierten en una halajá. Dice, esto es así, no se puede cambiar, no hay manera porque hace miles de años que lo hacemos, es una ofensa cambiar un minag. Entonces vamos a tener que meternos para resolver el tema de la mejizá, de esta separación de hombres y mujeres, que es una costumbre, como estamos viendo, porque no aparece en ninguno de los libros más importantes, e incluso evidencia arqueológica demuestra que ni siquiera era así como fue originalmente la práctica. Tenemos que investigar cuándo surge. Pero para eso, este paréntesis fundamental, así que no se vayan, porque al final vamos a explicar justamente de dónde surge esta conexión con la mejizá. ¿Qué es un minag y cómo podemos entenderlo o pensarlo justamente a raíz de lo que estamos describiendo? La colección más antigua de costumbres locales aparece en un libro que se llama el Sefer HaManig. Este es un libro que aparece de un autor medieval, falleció en 1215, su nombre era Natán de Lunel, e incluye lo siguiente. Por ejemplo, él dice, es costumbre en Francia recitar un himno que llamamos Ein Keloheinu. Para los que estén familiarizados con la vida judía en la sinagoga los sábados, antes de cantar el final de la tefilá, se canta un poema, un piut, que se llama Ein Keloheinu. Lo que vamos a empezar a ver es que el hecho que él lo menciona, todas estas cosas que voy a describir como costumbres, significa que no todos las hacían. Hubo un momento en que los judíos no cantaban Ein Keloheinu, y él dice, tenemos la costumbre de hacer Ein Keloheinu. Escuchen las cosas que la gente no tenía costumbre de hacer, y que él dice, aquí sí tenemos esta costumbre, y piensen cuántas de estas hoy, nosotros diríamos, esto obvio, esto es súper central, es parte de la tradición judía, y aquí nos tienen que explicar que era una costumbre, y que él las tiene que enumerar para que la gente esté enterada alguna de estas costumbres. Por ejemplo, él decía, es bueno seguir la costumbre de las personas, de los judíos de España, que nunca iban con la cabeza descubierta. Vayan a ver el episodio que ya tratamos, el primero y el segundo tratamos sobre parte de cubrirse o no la cabeza, pero está diciendo, es una linda costumbre que hacen ellos. Uno debe balancearse mientras reza, tiene que moverse, como es la costumbre de los rabinos y los hombres de Francia. O sea que no todo el mundo se movía cuando rezaba, a lo mejor hay gente que se sentaba, se paraba, y de hecho dice, hay muchas personas en Francia que se levantan en la Kedushá, que esta es la repetición de la midá de los rezos. Eso quiere decir que había gente que no se levantaba, que tal vez se quedaban sentados. Es costumbre en todo Israel, dice, o sea, que él lo vio por todos lados. No sé cuánto ha viajado esta persona, no había internet, pero lo que él ve es que es costumbre tener una silla especial para el profeta Eliyahu en el Brit Milá. Obvio, quizás Shel Eliyahu, todos lo conocemos. Bueno, pero está diciendo porque en algún momento no había una silla de Eliyahu y por eso él lo trae. En España, miren lo que trae ahora, los judíos no se oponen a vivir vino tocado por un musulmán. Es decir, que no consideraban la prohibición de beber vino de gente no judía, porque los musulmanes
Nunca usan vino con fines idólatras, que era todo el problema que tenían, ya que no son idólatras, escribe justamente. Hay tantas costumbres que van a ir surgiendo que son fascinantes. Por ejemplo, él dice, en Provence, en Francia, recitan el Kiddush en la sinagoga. O sea que esta práctica de que pensamos que es obvio, en algún momento no se recitaba el Kiddush en la sinagoga, así que si lo vieron, esto es parte de todo eso. Quiero ir con una última costumbre para que vean este peso de las costumbres y para que vean cómo alguien que se obsesione que esto es una costumbre que no se puede cambiar, cómo hay una que aparece, que tanto Yosef Karo como Moshe Isser les dicen esta es una costumbre que hacemos 100%, y esa gente fundamentalista que diría no se puede cambiar una costumbre, los dos dicen que la hacen, está súper metida dentro de un día muy especial del judaísmo y que yo sepa hasta el día de hoy nunca la he visto y no creo que nadie la haga. Y sin embargo, aquellos que son defensores acérrimos de la costumbre, esta nunca me la mencionaron. ¿A qué me refiero con todo esto? Escuchen lo que escribe Yosef Karo en el Shulchan Aruch. A todos los miembros de la congregación el día de Yom Kippur por la tarde en Minjá se le dan 40 latigazos para que puedan arrepentirse de sus pecados. No sé si ustedes alguna vez vieron esto, yo nunca lo vi, que en la tarde de Minjá venga una persona y le den 40 latigazos. Por si fuera poco, que ya dice esto, Moshe Isserles, cuando le comenta, ¿qué dice? Empieza a dar detalle de este minhag. No es que le dice esto es una locura, nunca lo vimos, no, empieza a explicar de dónde viene. Y cuenta que se origina esto en la Edad Media, como que le justifica esa práctica y lo va a poner como parte de la tradición. Es decir, que era costumbre para nuestros antepasados, en la tarde de Yom Kippur, recibir 40 latigazos. En realidad Isserles lo que le dice es, te recuerdo que son 39, 40 es el máximo, pero no es que le dice, esto es una locura. Ahora nuevamente, si un minhag no puede cambiar, si una costumbre está tan arraigada que no podemos ni debatirla, ¿cómo se nos va a ocurrir cambiar algo que hace tantos años hacen nuestros antepasados? Díganme ustedes, ¿cuándo fue la última vez que en Kippur vieron a una persona recibir 39 latigazos? Yo en mi vida lo vi. Tal vez alguno me diga, ¿qué hay? No creo que puedan dar videos porque estamos en ese día que es Yom Kippur, así que no vamos a estar filmando eso. Pero si alguno de ustedes, por favor, pónganme en los comentarios si alguno de ustedes fue a una comunidad y recibió 39 latigazos en su vida, o si su padre lo hizo, o si su abuelo lo hizo. Porque yo nunca lo vi y si llega a estar, sería increíble. Así que, por favor, alguno que me cuente si vio esta práctica o si la hacen. Tal vez me sorprendan y digan, por supuesto, hay tantas comunidades que lo siguen haciendo. Yo no lo vi. Entonces, siguiendo esta idea, tenemos que ahora pensar cómo vemos al minhag. Esta es la razón por la cual Louis Jacobs, uno de los más grandes rabinos de Inglaterra, escribió en su libro A Tree of Life lo siguiente cuando expande y explora todos los minhagim. A pesar de que la costumbre, de que el minhag se considera decisiva en asuntos sobre los cuales hay debate entre las autoridades, los alajistas, es decir, aquellos que dan legislaciones de ley, los poskim, nunca han permitido que la costumbre sea decisiva cuando es contraria a una opinión alágica. Como afirma el notable rabino norteafricano Salomón ben Shimon, este es ni más ni menos que es Rashbash, que dice, porque si aboliéramos leyes que prohíben ciertas cosas como resultado de un minhag, de una práctica, entonces una por una todas las prohibiciones serían permitidas y toda la Torá sería anulada. O sea que cuando hay una tensión entre el minhag y la halajá, aunque a la gente le duela, le gusta, no siempre ha sido minhag halajá. No siempre es que la costumbre es la halajá y hay que hacerla, porque estamos viendo que tenemos incontables casos donde muchas costumbres no existían y se fueron agregando, y otra que debería estar en Yom Kippur, recibir 39 latigazos, porque los dos rabinos dicen que sí, ninguno dice que no. Nadie que yo sepa hoy la sigue haciendo. Por lo tanto, vemos que las costumbres van cambiando y dependen del contexto sociológico. Entonces, habiendo dicho todo esto, ahora sí, podemos, con este trasfondo, entendiendo lo que es un minhag, cómo se articula y cómo se va vivenciando a lo largo de los años, preguntarnos cuándo comienza esta costumbre tan arraigada de la mejitzá, porque no es que apareció ayer, tiene mucho tiempo, y como no tenemos ninguna fuente alágica, tenemos que buscar en otros lados. La fuente más antigua que se ha encontrado hasta la fecha, que menciona lo que podría generar una separación entre hombres y mujeres, es la de un midrash, obviamente en una halajá, es decir, una interpretación, pero no una ley, y que se conoce como el Seder Eliyahu Rabbah. Y en esta fuente se menciona, cito, distracción en los rezos causada por presencia de mujeres. Eso es lo que dice el midrash, nadie legisla nada, y aparentemente puede dar a entender que a finales del período gaónico, alrededor del año 1000 de la era común, había un tema con esto que se empezaban a distraer. ¿Cuándo sí tenemos una
mención realmente por primera vez escrita afigura esto en los fragmentos de la Genizá de Fustat en Egipto, que data del siglo XI. Que acabo de decir para muchos que es una Genizá, que es Fustat. Fustat es un lugar en Egipto. Siglo XI no es nada en la historia judía, comparado que tenemos miles de años de transición, pero tiene mucho tiempo. ¿Qué es una Genizá? Cuando los judíos escribimos en hebreo, esos textos están escritos en la lengua sagrada, que es la lengua de la Torá. Está prohibido destruir textos, quemar textos que han sido escritos en esa lengua, y se van guardando. Y la Genizá es un depósito donde se guardan textos que han sido escritos, y muchos de esos se entierran, como se entierra un ser humano en la tradición judía en la tierra. Algunos los dejan en un ático, en un lugar. Hay descubrimientos maravillosos que han aparecido, entre ellos la Genizá del Cairo, que está distribuida por distintas partes del mundo, y los académicos están armando un rompecabezas extraordinario de partes, porque son historias, textos sobre el día a día de la vida judía durante miles de años, y la Genizá justamente preserva la de Fustat, la primera mención de una galería, de un espacio separado para las mujeres, recién en el siglo XI de la era común. Y es por esta razón que el profesor Zev Safrai lo que intentó investigar es por qué en ese contexto aparece, y su tesis es que lo que pasaba es que los judíos estaban viviendo dentro de la órbita rodeados del mundo islámico. Y en el Islam la mujer no va a la mezquita y no reza. Pero la mujer en el mundo antiguo iba y rezaba. Maimónides, recuerdan, dice, la mujer tiene que rezar. Y en esta situación medio incómoda, lo que terminó sucediendo es que por influencia del mundo islámico, los judíos dijeron, bueno, no podemos de alguna manera abolir que la mujer deje de venir porque es una mitzvah que rece, pero tal vez sea bueno comenzar esta separación. Y ahí es donde comienza esta costumbre que lentamente se empieza a expandir y llega ni más ni menos que en España en menciones posteriores y lentamente entra en el mundo de Ashkenaz, en el mundo de Europa ya oriental y occidental. Entonces, hasta aquí hemos mostrado que estas cosas que estamos mencionando, que son la mejitzá o la galería, no son un mandamiento rabínico. Los rabinos no lo impusieron, ni siquiera son de la Torá, midioraita, de la luz que sale del texto de la Torá, sino son costumbres antiguas que aparentemente surgieron al final del período gaónico. Ahora con todo esto viene la siguiente pregunta. ¿Está permitido abolir una vieja costumbre como esta? ¿O tal vez una antigua costumbre aceptada por Klal Israel, por todo el pueblo judío, es inmutable? No crean que fue casualidad que les traje los casos anteriores sobre pegarse latigazos en Kippur o esos casos generales de un montón de otros que hacemos y que no hacemos, porque entendiendo eso es como van a entender cómo se desarrolla lo que viene. Muchos de los que defienden la mejitzá son los que tratan mal a los rabinos que toman en cuenta las condiciones sociológicas contemporáneas, porque la costumbre es relacional al momento histórico que se está viviendo. Sin embargo, el hecho de que muchos poskim, legisladores de ley, incluido algunos de los rabinos que critican la abolición de una costumbre como la mejitzá, siempre, como estamos viendo, tuvieron en cuenta las costumbres de lo que pasaba en el lugar en el que estaban. Muchas innovaciones fueron sucediendo de esta manera. Por ejemplo, nuestros sabios, grandes de ellos, permitieron el regreso de imágenes en las sinagogas. Si usted entra en una sinagoga y hay imágenes, o hay un vitró, o hay diseños, fue un permiso que se dio cuando dejaron de tener miedo a la idolatría. No estaba permitido tener imágenes, sin embargo, muchas sinagogas que uno entra, a veces tiene diseños, tiene dibujo. Entonces podrían haberlo negado, sin embargo, si lo permitieron es porque yo no tenía miedo, hubo un cambio en esa costumbre. Permitieron que rabinos y maestros recibieran salarios, a pesar que una objeción de esto, en el Talmud. Permitieron encender velas de Hanukkah dentro de la casa, porque también decían que era peligroso encenderlas afuera, y muchas de las que conocemos como las bendiciones que decimos Birkot HaShahar, las bendiciones de la mañana, se recitaban en la casa, no en la sinagoga, y sin embargo hoy se recitan casi todas en la sinagoga y las sacaron de ahí. ¿Por qué? Porque decían que mucha gente no las conocía, no las aprendía y lo mejor era recitarlas todos juntos. Permitieron una y otra vez estos cambios. Así que no hay duda que lo que tenemos con la mejitzá es un caso muy parecido ante nosotros. En la sociedad medieval, donde había separación entre hombres y mujeres en muchas áreas de la vida, la mejitzá tal vez era necesaria como un concepto de modestia general. Sin embargo, tenemos justamente un concepto en arameo, en el Talmud, que se llama Aidana, que se traduce del arameo al ibrit como achshav en hebreo, y más fácil decirlo en español, ahora. Esto es un principio halágico que uno dice, bueno, ¿y ahora qué pasa? En nuestros días, que ya existe esto en el Talmud, nosotros que vivimos en una sociedad que es totalmente mixta. O sea, una mejitzá generalmente para muchas personas no agrega nada a la sinagoga porque los hombres y las mujeres hoy están
Otro concepto alágico, regilim, que quiere decir acostumbrados. Son principios que se utilizan en la halajá para pensar cómo orientarse o tomar decisiones. Uno está acostumbrado hoy a sentarse junto con las mujeres en todo momento y en todo lugar. Es muy común. Uno se sienta en una mesa, trabaja. No es algo que nunca lo vemos esto. Por el contrario, en nuestros días, dicen muchos, la separación de los asientos hasta puede llegar a perjudicar, porque separa a la sinagoga de la realidad en la que uno vive y del día a día, y divide a las familias y provoca que muchas mujeres tengan un sentimiento de alienación o inferioridad que las aleja de la sinagoga. Ahora, habiendo dicho todo esto, vuelvo a lo primero que dije al principio de todo y que voy a decir una y otra vez en este espacio de Judismo Picante. El hecho de que doy una respuesta y traigo estas fuentes no significa que uno está obligado a abolir la mejitzá. Esto no es que digo, hay que sacar en todas las comunidades la mejitzá. Estoy trayendo una respuesta posible para aquellos que quieren pensar y decir, nosotros rezamos juntos y tal vez estamos haciendo lo que está mal. No, esa es la costumbre más antigua. Separar es una innovación. Es algo que sucedió en la Edad Media y que continúa siendo. Si alguien entra en una sinagoga y ve hombres y mujeres rezando juntos, podría decir, ¿qué están haciendo? Nada, seguimos la costumbre más antigua. Ustedes si se rezan separados es una innovación. Pero lo que quiero decir es que pueden hacer las dos opciones. Si uno va a una sinagoga donde uno siente que es mejor estar separados, que rezo mejor, que me conecto mejor si no estoy con mi mujer, con mi hija, o si no estoy con mi esposo, o con mi hermano, o con mi marido, o con mis hijos, y prefiero estar solo o sola, separada, rezando, eso me conecta mejor con Dios, siento que Dios quiere que yo no esté con mis seres queridos, esto me hace bien, yo lo necesito, me gusta, y esto es lo que quiero, lo puede hacer porque tiene miles de años detrás para hacerlo, y hay comunidades en que tal vez el rabino y la comunidad siente que esta es la manera correcta de hacer las cosas y queremos mantener esta costumbre porque nos gusta, crecimos con esto, háganlo, no pasa nada. Ahora, lo que uno no puede hacer es entrar a un lugar donde hay gente que está rezando juntos y decir, esto está mal. Después de todo esto, ya no queda duda que no es justamente algo que está transgrediendo una halajá. Tenemos una costumbre diferente, un poco más antigua que la que siguen aquellos que separan hombres y mujeres, pero esto es lo importante de entender lo que hacemos aquí. Damos una respuesta, pero no forzamos a que todos crean en esta respuesta. Usted es libre de elegir hacer lo que quiera con la respuesta. No solo que el concepto de ahora se puede utilizar, también se puede utilizar en tiempo pasado esta idea de estar acostumbrado. Si uno está acostumbrado a algo, no es algo justamente que es innovación, sino que se va a usar como un concepto de la halajá desde hace mucho tiempo, al punto tal que el rabino Mordejai Yafé, autor de la obra que se llama Levush, siglo XVI en Polonia, trae un tema similar al nuestro, desde otra óptica, esto de la separación, y él escribe lo siguiente: si las mujeres están sentadas entre hombres en una boda donde hay pensamientos impropios, entonces no es posible recitar Shea Simcha. Esta es una frase que se dice sobre la alegría añadida en el día del casamiento, en la bendición que se hace después de las comidas y que se agrega en algunas fiestas de bodas. Y este punto de vista queda aceptado como halajá por algunos poskim, entre ellos el Beit Hadash, en el Tur también, su comentario al Tur va a quedar esta idea del Beit Hadash. Sin embargo, el Levush, este autor, Mordejai Yafé, pone en la sección de costumbres sobre esto mismo lo siguiente: la gente ahora no tiene cuidado con esto. Y quizás porque ahora las mujeres están muy acostumbradas a sentarse entre los hombres y no hay tantos pensamientos pecaminosos por su habitual presencia entre nosotros. Ahora, si en la época del Levush, en el siglo XVI, las mujeres ya estaban acostumbradas a sentarse entre los hombres y él dice esto, imaginemos cuánto más nosotros hoy en nuestro tiempo. Por lo tanto, la práctica común hoy de los asientos mixtos en la sinagoga tranquilamente podría estar justificada, y ya en el siglo XVI lo justificaban dentro de lo que era estar sentándose juntos, porque en nuestro tiempo nos hemos acostumbrado y la mayoría que se sienta con otra persona del sexo opuesto en una mesa a conversar, en oficinas, en trabajo, no necesariamente el sentarte al lado de una persona que es del sexo opuesto trae pensamientos pecaminosos. Pero justamente como no los trae, otra respuesta posible, que si ya en el siglo XVI notaban esto, ni que hablar donde estamos nosotros hoy. Por lo tanto, dado que los hombres y las mujeres hoy están muy acostumbrados a sentarse juntos en todo momento, los asientos juntos, escribe el Rav Golinkin, un gran rabino, mi maestro Posek Halajá del movimiento conservador masortí, él dice, están acostumbrados a sentarse juntos en todo momento, los asientos mixtos ya no tienen ningún efecto en la capacidad de un hombre para concentrarse o desconcentrarse en su tefilá. Por supuesto, agrega él nuevamente, todavía hay congregaciones que necesitan esta combinación, porque es molesto para la gente, si es así, lo pueden hacer. Pero no hay ningún problema que la combinación de asientos
inhiba o perjudique los rezos. Entonces, en conclusión de esta primera parte sobre la Mejitzá y en esta pregunta picante sobre la Mejitzá, hemos discutido todos los aspectos históricos, halágicos de la Mejitzá en la sinagoga, y lo que hemos visto históricamente es que esta sección de mujeres y la Mejitzá no existía en la sinagoga antigua. En las primeras sinagogas no había, no en el Beit HaMikdash, no en el templo, que es otra cosa, no tiene nada que ver, porque ahí se mataban animales, era otra costumbre. Estoy hablando en la sinagoga. En la sinagoga no hay indicio histórico que al comienzo se separaran hombres y mujeres. Se menciona por primera vez en Fustat, en Egipto, en el siglo XI, y desde entonces se menciona en España, Ashkenaz, pero solo de manera incidental. Halágicamente, hemos visto que es permisible abolir una costumbre sobre la base de los principios de Aidana, es decir, de ahora, de Akshav, y el hecho que los hombres ya están acostumbrados a sentarse con mujeres en todo momento y en todo lugar. Nuevamente, el Rav Golinki termina trayendo una posibilidad, y aquí es cuando yo me pongo personal y traigo mi respuesta al principio de esto, y como siempre digo, otro rabino hubiese traído una presentación tal vez opuesta, se hubiese vuelto loco por demostrar que esto que estoy diciendo está todo mal, y que la verdad es que la Mejitzá es de Moshe Rabbeinu, que bajó de la Torá, no sé cómo lo haría, pero aquí yo trato de responder de la forma más honesta, sin sacrificar mi razón que Dios me regaló, y entendiendo que siempre tiene un límite, lo máximo que puedo ante esta respuesta a una pregunta sobre la Mejitzá. Y traigo justamente mi experiencia. Yo he crecido toda la vida rezando entre hombres y mujeres. He estado en muchas sinagogas donde hay separación. Me resulta a mí raro o incómodo justamente separarme porque culturalmente crecí siempre rezando junto con mi mamá o junto con otras personas. Pero el Rav Golinkin agrega dos ideas centrales para pensar cuando tomemos esta decisión qué queremos hacer al respecto. Y él dice: esta costumbre hiere los sentimientos de muchas mujeres y las aleja de la sinagoga. Por lo tanto, podemos abolir la costumbre para atraer a las mujeres modernas a la sinagoga y en especial aquellas que en momentos de dolor le gustaría estar acompañada de su esposo o de sus hijos. Y la segunda, y no menos excelente respuesta que él da y muy desafiante, dice: ya hay suficiente separación y alienación en las familias hoy, donde cada uno está repartido en un departamento mirando una pantalla sin hablar con el otro, o a veces en las mesas. Ya estamos demasiado separados hoy. La sinagoga debería ser el lugar que reúne a la familia, no el espacio donde seguimos separando gente. Dos argumentos muy interesantes para pensar. Justamente una costumbre, como vimos, no es halágica, y como otras costumbres que ha cambiado, tal vez sea el momento de repensarla y entender que no es algo nuevo, que no es algo moderno, sino que es algo que tenemos que volver a conectar y pensar para unirnos aún más y para pasar mejor nuestra relación con Dios. Así que después de toda esta información, díganme ustedes, ¿qué piensan con la Mejitzá? ¿Harían este cambio en sus vidas? ¿Cómo ven ahora esto? Me imagino que ya están suscriptos al canal, porque si no, no dejen de hacerlo ya mismo. Aprieten el botón de suscribirse al canal para no perderse ningún episodio y para poder compartir y seguir enterándose de todas las novedades. Y ni que hablar, que me imagino que lo están compartiendo con todo el mundo, ¿no? Todos tienen que saber qué es lo más picante que han aprendido y poder compartirlo con todos los demás. Así que seguimos aquí disfrutando del judaísmo más picante.